nos acompañan ahora en Los Protagonistas. Los Protagonistas por Buenos Días, América. 7:44 minutos. Le agradecemos la espera al abogado Stalin Zacoto, especialista en seguridad. Con él vamos a estar hablando acerca de la declaratoria de terrorismo como una amenaza a la estructura del Estado ecuatoriano. Ayer finalmente se emitió el decreto ejecutivo 730, con el que se instruye al sector de la seguridad a dar cumplimiento a la resolución del COSEPE. Ayer, de manera paralela, estuvo el comandante general de la policía, Fausto Salinas, junto a un integrante de las Fuerzas Armadas, en la Asamblea Nacional, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Proaño, aclarando que el COSEPE no ha declarado como terroristas a las bandas organizadas. Y eso es lo que inicialmente se interpretó. ¿Por qué cree que existió esta confusión? Él puntualizaba, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Proaño, que se declaraba el terrorismo como amenaza a la estructura del Estado, pero que será finalmente la justicia, la fiscalía, el que determine el tipo penal por el cual es procesado ese individuo que pudiese ser detenido. ¿Qué opinión tiene usted al respecto acerca de estas declaraciones y de todo lo sucedido el día de ayer en el marco de esta lucha contra el terrorismo, pero que parece que no va a ser lucha contra el terrorismo, porque finalmente será la justicia la que determine si se ha cometido o no ese delito? Bienvenido, buenos días. Gracias, Carlos, por la invitación. A ver, varias puntualizaciones. Lo indicado el día de ayer por el miembro de la Fuerza Pública es lo correcto, porque básicamente toma en consideración cuando un ciudadano es capturado en delitos flagrantes, imaginémonos en robo, hasta que no sea sentenciado como tal, no se le puede decir que es ladrón. Y así dentro de todo el catálogo de delitos que existe en el Código Orgánico Integral Penal. Por eso es muy importante determinarlo. No es que nos reunamos usted, Carlos, y yo, y 4 personas más, y hagamos una nueva definición subjetiva de lo que consideremos terrorismo. No, el terrorismo como tal está claramente preceptuado en el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal, y finalmente podrán ser tratados como terroristas una vez que el juez competente así lo determine. Lo que acaban de hacer es una corrección sumamente importante. Ahora bien, haciendo un poco el análisis de qué fue lo que pasó la noche del 27, que se hizo público el día 28 de abril, es que el Consejo de Seguridad Pública del Estado resolvió hacer 2 declaraciones, una recomendación y levantar la reserva de qué fue lo que se trató. ¿Qué fue lo que declararon? Declararon que el terrorismo es una amenaza, sí, que se encuentra latente y que amenaza a la estructura del Estado. Segundo, declaran que la amenaza terrorista va a ser enfrentada de manera firme con la participación de las funciones de las funciones e instituciones del Estado. Y recomendaron, en el tercer punto, recomendaron al presidente de la República expedir un decreto ejecutivo que finalmente el día de ayer ya lo firmaron, pero que desgraciadamente dicho artículo, dicho decreto ejecutivo, me refiero al 730, yo pienso que tiene un mensaje inapropiado para la sociedad ecuatoriana, porque le está diciendo al SNAI, oiga, en caso de que los miembros de las fuerzas públicas tengan que ser juzgados, ustedes tienen que cuidarlos de manera excepcional. A ver, y aquí hay que hacer un alto. La fuerza pública es verdad que puede llegar a este tipo de eventos, los miembros de la fuerza pública, de que por un acto, de manera definitiva, tienen que ser juzgados. Pero el mensaje que se está dando es que no hay un apoyo de carácter político y que no hay la coordinación con los otros poderes del Estado para hacer un puño y juntos luchar contra el delito en sus diversas manifestaciones y que si son terroristas, sí, mucho más. Pero
básicamente lo que yo creo es que primeramente ha habido un aceleramiento en la toma de decisiones. Tomaron decisiones y luego en el camino tratan de corregir. Las personas que están asesorando en seguridad, me refiero al general Moncayo, el secretario de seguridad, son personas que ya tienen bastante experiencia y no pueden cometer ese tipo de errores, porque el mensaje que le estamos enviando a la sociedad y principalmente a los grupos delictivos es peligrosísimo. Usted tiene que saber, y usted va a coincidir conmigo, en los centros de privación de libertad el Estado no tiene control. Ahí se matan cuando quieren. Es más, el personal que hace la vigilancia no tiene ni siquiera la capacidad de ir a pasar lista a los detenidos en ciertos pabellones, pues no los dejan ni entrar. Ahí para entrar hay que pedir permiso. ¿A quiénes? A los que están recluidos. Ahora, en dos partes. Tengo dos preguntas en aras del tiempo. Tenemos 10 minutos apenas. Bastante interesante su puntualización de que, bueno, incluso los que anden en cosas chuecas tienen el derecho a la presunción de inocencia y es la misma justicia la que debe determinar su culpabilidad. Si es un delito flagrante, finalmente vas a ser ladrón cuando la justicia emita la sentencia de que tú fuiste responsable del cometimiento de un robo. Si te agarraron con una bomba, finalmente es la justicia la que determina que tú eres un terrorista, que tú andas en actividades de sabotaje, etcétera, etcétera. Está bien que se respete el derecho a la presunción de inocencia. Le pregunto entonces, ¿para qué sirve la declaratoria si finalmente vamos a seguir leyendo lo del artículo del Código Orgánico Integral Penal y será la justicia lo que lo resuelva? Porque esta declaratoria, ¿para qué está dada? ¿Es para liberar los recursos de las Fuerzas Armadas para la seguridad interna? Esa es realmente la intención, liberar los recursos, la declaratoria de terrorismo como amenaza a la estructura del Estado, porque lo otro se entiende muy bien lo que usted menciona, ¿no? Que sea la justicia la que determine quién es terrorista y quién no. Pero el pueblo ecuatoriano, ¿qué decía? No, ahora van a ser considerados terroristas los miembros de las bandas. Y ayer aclararon que no es así. Ya, a ver, aquí hay varios temas que hay que irlos aclarando, básicamente. Mira, la resolución que se hizo pública por parte del Consejo de Seguridad Pública del Estado es muy importante en tanto y en cuanto al menos hace ver que existe ya un direccionamiento muy importante para establecer una política para la lucha del delito en sus diversas manifestaciones. Declarar las actividades irregulares que hacen ciertos grupos delictivos, que ya no son delictivos propiamente, sino que son delictivos, pero que adecúan su conducta a actos terroristas, es muy importante y estratégico. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a tener incluso el apoyo del carácter internacional, porque existen acuerdos que posibilitan que cuando el tema es apoyar la lucha contra el terrorismo, existen mayores recursos. Oiga, pero allí entra un pero. En la reunión del Consejo de Seguridad Pública del Estado no estuvo pues, precisamente el principal del Consejo de la Judicatura, el doctor Wilman Terán, que es el encargado de sancionar a los jueces que, bueno, en bomba han estado en los últimos meses liberando a delincuentes, liberando incluso a cabecillas de bandas organizadas. Mire, le pongo el caso del cabecilla de los Tiguerones. Lo procesaron por tenencia de armas cuando sabían que no lo iban a poder mantener detenido. Ya, no podían dictar prisión preventiva. ¿Y por qué no lo procesaron por asociación ilícita? ¿Por qué no existió, cree usted, esa coordinación con el ente encargado de la justicia ecuatoriana? Porque él no estuvo en esa reunión del COSEPE y la Asamblea incluso quiso convocarlo al Pleno para que él rinda cuentas y muchos se opusieron que vaya Wilman Terán para allá. Mira, es muy importante. Yo ya en una entrevista anterior yo te expliqué el tema de lo que es la seguridad integral. Y en la seguridad integral todos los elementos intervinientes tienen que contribuir a generar el ambiente seguro. Ahora bien, mira, el análisis. Cuando usted es víctima de un delito, usted tiene que tener la entereza y la fortaleza de ir a presentar la denuncia. Y aquí viene un tema. Si la persona que por mandato legal y constitucional tiene que llevar adelante esa investigación, que es el fiscal,
no lo hace de manera objetiva, usted también tiene que presentarle una denuncia fiscal por no hacer su trabajo bien, ganando también que no hagan su trabajo bien. Y si los operadores de justicia comienzan a romantizar el tema de que la prisión preventiva es de última ratio y priorizan los derechos de los delincuentes sobre el derecho de las víctimas, también hay que denunciarlo, pues. ¿Para qué? Para que sepan que la posición de la sociedad es esa y que no se atrevan a estar romantizando temas. Finalmente, las normas existentes, al ser muy blandas, permiten que justamente digan, mire, una persona que ha sido capturada en delitos flagrantes y que le inician la etapa de instrucción, que normalmente dura 30 días, yo no entiendo por qué el juez toma la decisión de decir, pongo medidas sustitutivas en vez de prisión preventiva. Es claramente, o sea, uno se cuenta claramente de que no están actuando de una manera adecuada. Y le doy un dato más, Carlos. Tome en consideración, en el último año la Policía Nacional hizo 150.000 intervenciones policiales. Puso a órdenes de autoridad competente 90.000 ciudadanos posibles autores de estos hechos. Sin embargo, cuando usted pregunta al SNAI cuál es la población carcelaria, finalmente ellos le responden que son 37.457 hace un año, y cuando les pregunta a usted ahora cuántos hay, le dicen un número similar. La pregunta es, ¿dónde fueron los 90.000 presuntos infractores? Ni siquiera el 10% fue adentro. Entonces, el mensaje que le mandamos a la sociedad es que estamos desprotegidos. Por eso es que vengo y sostengo, el ministro del Interior tiene que dedicarse a estar haciendo coordinaciones constantes con la Fiscalía, con el Consejo de la Judicatura, con la Asamblea Nacional, para que haya cambios urgentes, vía urgente de las normas, y que esto no siga sucediendo. Si de no hacerlo de esta manera, esto se nos va de las manos, ¿sí? Y aprovechando que tenemos un nuevo asesor de seguridad, que tenemos un nuevo secretario de seguridad, y que al menos ya tenemos claro que al menos el gobierno trata de crear una política de lucha frontal contra el delito en sus diversas manifestaciones, señores, dedíquense a hacer las coordinaciones adecuadas, pero no lo dejen plasmado a través de un decreto ejecutivo, que el mensaje que le han dado a la sociedad es pésimo, y el mensaje que le dieron a los entes delictivos es buena noticia para ellos. Una última pregunta en aras del tiempo. La gente se pregunta a esta hora, luego de este decreto ejecutivo 730, en el artículo 2 dice ordenar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas iniciar de manera inmediata las acciones correspondientes para reprimir la amenaza terrorista. Se entiende que ya van a poder utilizar armas letales para enfrentarse contra la delincuencia. Sin embargo, pueden ser detenidos esos militares y también los policías que disparen sus armas y abatan a esos delincuentes, tomando en cuenta el artículo 3, en donde, bueno, el presidente Lasso le pide al SNAI que tome estrictas previsiones de seguridad para el personal militar y policial que como resultado de sus acciones sean sometidos a procesos judiciales. ¿Van a poder utilizar las armas, usted cree, que con tranquilidad los militares y policías frente a la delincuencia con este decreto? Mire, yo le pido más bien, y el mensaje que hay que darle a las fuerzas de refuerzo de la ley es, vea, el decreto perfecto está ahí, pero sobre el decreto hay una ley orgánica que es el Código Orgánico Integral Penal. En el Código Orgánico Integral Penal está establecido claramente cuáles son las condiciones en las cuales usted puede hacer uso del arma sin que esto le cause un tema de una sanción, que es la legítima defensa. Señor, agresión actual y legítima, falta de provocación por parte del que se defiende y la necesidad racional del medio empleado. Lo importante es que los operadores de justicia entiendan y comprendan que la racionalidad del medio empleado tiene que ser entendido como la capacidad y la posibilidad de hacer uso de un instrumento para repeler un ataque. Y si en el proceso pierde la vida el delincuente, tal como sucedió el día de ayer en la ciudad de Guayaquil, pues
qué pena. Pero hay que respetar los derechos humanos, pero con preferencias para la víctima. Derechos humanos para los derechos, para la gente de bien. El que toma la decisión de ponerse en peligro haciendo actos irregulares, actos delictivos, discúlpeme, ellos tienen derecho a un debido proceso, pero la preferencia en la promoción y defensa de los derechos humanos tiene que estar dada para la gente que está haciendo las cosas correctas, para la gente que está contribuyendo al orden, para la gente que está contribuyendo a engrandecer la patria de esa manera. Gracias por su tiempo, el abogado Stalin Zacoto, especialista en seguridad. A propósito de lo que usted citó, ocurrido ayer en la ciudad de La Garzota, yo me preguntaba al inicio del informativo, ¿esos policías que le dispararon a esos delincuentes estarán detenidos a estas horas? Yo pregunto porque los abatieron, solo faltaría que estuvieran retenidos para investigaciones, ¿no? Carlos, lo normal es que cuando hay un hecho de muerte violenta tiene que haber una investigación previa. Pero el fiscal tiene que estar sintonizado con lo que ha sucedido y que no sea un elemento para aprovecharse y decir, ya tengo aquí algo más que hacer, o para decir que es una legítima defensa, usted venga a hablar conmigo en privado. No, señor. Esto es un claro ejemplo de legítima defensa a favor de un tercero. Y más ellos que tienen la obligación de preservar el orden público y luchar contra el delito en sus diversas manifestaciones. A esos policías, es verdad que tuvieron que haber ido a la fiscalía, dar su versión e inmediatamente el fiscal, su ponencia es, actuaron en legítima defensa y el juez que conoció del tema, inmediatamente hacerlo. Comunicarle al comandante de la fuerza y condecorarlos. Gracias. Ni eso yo tampoco me atreviera a condecorarlos, porque eso es exponerlos públicamente y luego, mire, ese es el que mató a fulanito. Los exponen a riesgos innecesarios. Que tenga un buen día, abogado. Nos tenemos que ir con el editorial del doctor Galo Enríquez, presidente ejecutivo de la cadena Radial América, y enseguida regresamos con más. No se vayan.